Bueno, buenas gente, mi nombre es Héctor y conmigo vamos a ver las guías prácticas de econometría. Así como con Mati ven los capítulos teóricos basándose en el Bullrich, conmigo vamos a ver las partes prácticas. La guía práctica número uno, creo que todos deben tener, bueno, tiene ejercicios de Stata, de R y ejercicios teóricos. Por ahora vamos a empezar con los ejercicios de Stata y después vamos a ir intercambiando con los otros en base a cómo vayamos. Bueno, primero que nada, entonces abran las guías prácticas y vamos a empezar. El primer ejercicio de los ejercicios de Stata es el ejercicio 1.1. Para estos ejercicios se necesitan los conocimientos del capítulo 2 y 3 de Bullrich, que son el capítulo de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Así que tranquilamente con lo que ya anda subiendo Mati estaríamos en condiciones de hacer los ejercicios. Bueno, el primer ejercicio, el 1.1, leemos la consigna y después hacemos lo que pide. Bueno, la relación entre el consumo de un determinado bien y el ingreso se conoce con el nombre de curva de Engel. El trabajo seminal de Ernest Engel de 1857 indagó sobre cómo cambiaba el consumo de alimentos ante cambios en el ingreso en Bélgica. El estudio encontró que si bien el consumo de alimentos tiende a crecer cuando aumenta el ingreso, lo hace cada vez en menor proporción. Por lo tanto, a medida que crece el ingreso, el porcentaje gastado en alimentos tiende a caer. Dicha proposición fue conocida luego como la ley de Engel. Mediante esta herramienta se clasificó a los bienes en normales e inferiores. Asimismo, los primeros se separaron en bienes de primera necesidad y bienes de lujo. Pero las aplicaciones son bastante más amplias. Entre otras, se destaca el uso de curvas de Engel de consumo de calorías para la estimación de líneas de pobreza. Bueno, esto era más que nada introductorio para ver lo que vamos a hacer puntualmente en este ejercicio. Después dice, este ejercicio consiste en la estimación de la curva de Engel del consumo de alimentos de Argentina en su versión más simple. La base de datos que se empleará, que es esta, bueno, del gasto de ingresos.dta, fue obtenida a partir de los resultados de la encuesta de impacto social de la crisis en Argentina, ISCA, realizada en 2002 por el Banco Mundial. La base contiene información sobre, y acá está importante, dos variables que vamos a usar en todo el ejercicio. El ingreso per cápita familiar, el IPCF, y el gasto en alimentos per cápita, y ese es el nombre de la variable, de 1.748 hogares con ingresos y gastos en alimentos positivos en el año 2002. Las dos variables se encuentran medidas en pesos corrientes. Bueno, eso es importante para tener referencia de en esa época cuánto eran los ingresos en promedio. Bueno, entonces primero que nada lo que tenemos que hacer es, bueno, abrir el Stata y abrir la guía, ¿sí? Bueno, como mi versión de Stata es en inglés, como que no me deja escribir acentos y esas cosas, pero no importa. Bueno, ejercicio 1, este es el doFile, ¿sí? Me imagino se deben acordar cómo funciona el entorno Stata. Este es el doFile que vamos a usar y lo primero que hacemos es llamar a la base, ¿sí? La de gasto ingreso DTA. O sea, este es el link que funciona para mí y digamos ustedes tienen que redireccionarlo a donde tienen guardada la carpeta. Entonces corremos, bueno, y tenemos las dos variables que vamos a usar. Bueno, volvemos acá a las consignas. Tipo, tareas. Entonces, ejercicio A. Dice, realiza un análisis estadístico descriptivo básico de cada variable. Y para hacer ese análisis estadístico descriptivo, enumera, digamos, compute y comente los resultados para la media, mediana, rango y desvío estándar. Como para tener referencia, como para conocer un poco las variables con las que vamos a trabajar básicamente en todo este ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay muchas formas, digamos, de consultar ese tipo de resultados. Por ahí la más común, si se quiere, la que más datos tiene y puede resumir es el comando summarize. Pongo los nombres de las dos variables, podría poner tranquilamente el de una y después el del otro, pero pongo el de los dos, coma detail, ¿sí? Entonces corro este comando y me tira toda esta información, primero del IPCF y después del gasto en alimentos, ¿correcto? Bueno, entonces me pide la media, la mediana, el rango y el desvío estándar, ¿sí? Eh, confío que conocerán más o menos
las definiciones, digamos, para qué sirve o qué mide básicamente cada uno de estos resultados, pero vamos a seguir viéndolos acá. Para el caso del ingreso per cápita, entonces, la media, se resume acá, en esta parte, es de 320. ¿Sí? Acordémonos que estos son pesos corrientes del 2002. O sea, en promedio, la población, digamos, acá tenemos la cantidad de observaciones. Las 1748 familias tienen un ingreso per cápita familiar de 320 pesos en 2002. ¿Sí? Saliendo de la convertibilidad y todo eso, era un ingreso, bueno, no sé en cuántos dólares, 150, 120 dólares sería el promedio de esa época. El gasto en alimento es significativamente más bajo, ¿sí? Como debes de esperar, de 18 pesos en ese entonces. Acordémonos que la media tiene la... O sea, es muy... está muy condicionada por los valores extremos, ¿sí? Entonces la media, en este tipo de variables que son variables de ingreso y de gasto, los variables extremos, como son la gente muy rica, que es donde son los outliers, deberíamos encontrar que la media es mucho más elevada que la mediana, ¿sí? Que es el siguiente estadístico descriptivo que nos pide. La mediana se observa en esta parte de los percentiles: 239 para el IPCF y 13,4 para el gasto en alimento. La mediana, si ustedes se acuerdan por definición, es aquel valor de la variable, digamos, si se ordena de menor a mayor, que parte o divide a todo el conjunto de datos en exactamente 2, ¿sí? O sea, este valor tiene al 50% de los datos debajo de este valor, todo esto, y tiene al 50% de los datos por encima de este valor, ¿correcto? Lo mismo pasa con el gasto en alimento. Entonces lo que tiene la mediana, que es especialmente útil en estos casos de variables que miden ingresos y gastos, es que de alguna manera no le da tanto peso a los outliers extremos, como es la gente muy rica, y sino que distribuye a la población exactamente en dos partes, ¿sí? Entonces como que es una medida más realista, si se quiere, de la mitad de la población, digamos, cuál era el ingreso medio de la mediana de ese entonces. Eso es fácil de ver si hacemos los histogramas, ¿no? Si hacemos comando hist del IPCF, vamos a ver que la distribución es claramente asimétrica, ¿no? Porque si fuese simétricas, tanto la mediana como la media deberían coincidir. Acá vamos a ver que para todos los casos la distribución es muy tirada hacia la izquierda, ¿sí? Hacia los sectores más pobres. Acá se ve la distribución. O sea, acá tenemos la gente que tiene 0 ingresos y podemos ver que hay gente que llega hasta más de 3.000 pesos del 2002, que era un fajón de guita. Se puede ver que casi toda la distribución, digamos, se encuentra en las primeras 3 columnas, que está muy por debajo de los 500, ¿sí? pesos. Entonces vemos que acá, por esta cuestión de densidad, digamos, por eso la media se encuentra en 320, debería estar un valor por acá la media. Porque los valores extremos me tiran el promedio mucho más hacia arriba, porque no está ponderado por nada, es un promedio simple. En cambio la mediana está mucho más central a la izquierda, porque acá se encuentra la mayor parte de la distribución de la población. Y lo mismo pasa con el gasto de alimento. El promedio es 18 y la media es mucho menor, significativamente menor, que es 13. De vuelta por el mismo factor. El siguiente dato que nos pide es el desvío estándar, ¿sí? En este caso es 300 y en el caso del gasto de alimentos es 17. Como se puede ver, el desvío estándar es bastante grande, o sea, es casi tan grande como la media. Entonces, esto de vuelta, porque casi toda la población se concentra en los sectores, la parte más pobre, entonces como toda la distribución colapsa ahí, es muy probable encontrar, o la mayoría de los datos se encuentran en el entorno a la media y hasta casi llegar al cero, porque ahí se encuentra la gran parte de la población. Y lo mismo pasa con el gasto de alimentación. La media es 18, pero 17, un desvío estándar es 17 para la izquierda y 17 para la derecha. Entonces cubrimos casi toda la parte de 0 hasta 18, está casi todo en un solo desvío estándar. Pues la gran parte de la población se concentra ahí. El último dato que me pedía era lo del rango. Bueno, acá no se puede ver el rango,
eh, o sea, no es un resultado que se tira acá. Entonces hay un comando que es el tupstat, que lo que permite es, bueno, si tiramos el help, van a ver, digamos, como que se pueden hacer muchas consultas diferentes. Bueno, el tupstat entonces sirve para hacer tipo estadísticos, te tira un resumen de estadísticos y después se pueden nombrar, digamos, como está hecho acá. O sea, ponemos las variables, tupstat, las variables, en este caso dos, puedo ser una sola. Y después de la coma vienen las opciones, ¿sí? Acá dicen las opciones. Y la opción, la que yo quisiera ver acá, está dado, bueno, por la parte de esta. Puedo sacar la media, puedo contar la cantidad de observaciones, la suma. Tengo mucha información que se puede extraer, digamos, de un conjunto de unas variables. En este caso, acá, o sea, acá yo también tenía, por ejemplo, acá tengo el desvío estándar, o la varianza tengo acá, tengo la cantidad de observaciones, tengo la media, podría haber sacado todo, la mediana también podría haber sacado directamente de acá, el summarize ya me tira todo junto, entonces era más fácil, y acá tengo el rango, ¿sí? Que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces tiro el comando, va a ser el tupstat, las dos variables, coma para la parte de las opciones. Bueno, S que es para llamar al resultado que estoy buscando, y R que es la abreviación de range, de rango. Tiro eso y ahí automáticamente me sale. El rango del gasto de ingreso es 2.843. ¿Sí? O sea, el valor máximo de ingresos es 3.000 y pico, menos el valor mínimo, son centavos. Y me da, bueno, 2.800 pesos de diferencia. Y en cambio el gasto en alimento es mucho más chico, digamos. El valor máximo registrado es de... El valor máximo registrado es de 240 debe ser, y el valor mínimo es 25 centavos. Sí, 220 pesos de diferencia entre el máximo valor, o sea, entre el máximo gasto per cápita en alimento respecto al mínimo de una familia del 2002. Y esas son todas las variables que me piden acá para este primer ejercicio. Ok, ahora pasamos al punto B. ¿Sí? Me pide, a través de un análisis gráfico, usando diagrama de dispersión y el histograma, que bueno, recién tiramos un histograma, discuta el posible no cumplimiento de los supuestos de homoscedasticidad y normalidad del error. La normalidad del error, vamos a verla, pero en realidad no... O sea, se utiliza, es un supuesto que se va a utilizar en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 de Woolrich. O sea, hasta el 3 no aparece ese supuesto porque no se usa. En el 4, en el de inferencia estadística, ahí recién se va a utilizar el supuesto y va a servir, digamos, mirar esto. Ahora igual lo podemos discutir, digamos, y mostrar, digamos, los resultados que me pide este ejercicio. Una aclaración. Este ejercicio solamente me pide un análisis gráfico, ¿sí? No estoy haciendo un test ni una forma ni un método formal de evaluar esto, solamente es para ver si gráficamente yo supongo que se cumple o no la homoscedasticidad y la normalidad del error. ¿Sí? Eh, bueno, ahora bien, la homoscedasticidad sí es conocida, es el quinto supuesto de los supuestos de Gauss-Markov que se utilizan para la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, y me dice básicamente que la varianza del error es constante en X. ¿Sí? Eso deben haber visto en teoría. O sea, me tira que la esperanza del error, perdón por la letra, pero bueno, no tenemos muchas alternativas, es igual a un sigma cuadrado. Y sigma cuadrado. Es decir que, sin importar el valor de x en el cual yo estoy evaluando, la varianza del error siempre va a ser... Era varianza. Estoy dibujando la esperanza. La varianza del error siempre va a ser constante, ¿sí? O sea, no importa qué valor de x yo estoy midiendo, siempre va a tener un valor que va a ser fijo. ¿Y esto cómo se representa gráficamente? Yo cómo debería ver esto en forma gráfica. Bueno, de vuelta vamos a recurrir al dibujo. Tengo entonces, esta línea me quedó bien.
O sea, tengo el eje X y tengo el eje Y, ¿correcto? O sea, entre X y podría haber una relación positiva o podría haber una relación negativa, no importa los efectos de ahora, ¿sí? Lo que importa es que, supongamos que hay una relación positiva, lo que yo debería ver es que para diferentes valores de X, o sea, sin importar el valor de X en el cual yo esté mirando, la dispersión de los puntos, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver el diagrama de dispersión de este caso, pero la dispersión de los puntos debería ser tal que sea constante. Es decir, yo tengo que tener puntos así a lo largo de esta supuesta tendencia o de esta media que yo debería, que es muy pura, pero bueno, supongamos que es así. Yo debería ver que los puntos están más o menos distribuidos de una forma eh, como equidistantes entre sí a lo largo de toda la distribución. ¿Sí? O sea, hay mucho punto en el medio, a uno más alto, un poquito más bajo, pero se debe ver que la distancia más o menos promedio que hay acá debe ser la distancia más o menos promedio acá y acá y acá, ¿sí? Como que sin importar el valor de la X en la cual yo estoy evaluando, acá cualquier valor de X que yo evalúe, la dispersión tiene que ser constante, pareja, ¿correcto? Un caso en el cual esto sería un caso de homoceasticidad, ¿sí? O sea, la varianza, la dispersión de los puntos siempre es constante a lo largo o sea, sin importar el valor de X. Un caso en el cual yo vería eh, que hay heteroceasticidad debería ser, de vuelta, no importa si la relación es positiva o negativa, ¿sí? Eso es algo de medias, acá lo que importa es la varianza. Pues supongamos de vuelta el caso de la positiva, yo debería ver que, por ejemplo, si hay heteroceasticidad, si la varianza aumenta con las X, yo debería ver que los primeros puntos están muy cerca entre sí, o sea, muy cerca de su media, y conforme los valores de X aumenta, cada vez observo una mayor dispersión de los puntos. ¿Sí? Muchos puntos en el medio también. Pero observo que cada vez se va abriendo, ¿correcto? O sea, lo que empezó así de dispersión, evaluado acá es así, evaluado acá es así, y acá es muchísimo más grande. ¿Correcto? Ahí se ve entonces que la varianza de Y, la varianza de U, que es lo mismo condicionado en X, a medida que el valor de las X va aumentando en este caso, la dispersión también aumenta. ¿Correcto? O sea, podría pasar que al revés también podría ser que la dispersión vaya disminuyendo. En ese caso, digamos, debería observar que tengo la recta, que tengo como que puntos muy dispersos acá al comienzo, y después cada vez progresivamente se van haciendo más cercanos, y veo que la dispersión, si se quiere, bueno, mucho punto en el medio, la dispersión como que empieza grande y conforme pasa el periodo cada vez se va achicando, achicando, achicando y la varianza va disminuyendo. ¿Sí? Eso es lo que yo debería ver gráficamente. ¿Sí? Ahora vamos al resultado, va a ser mucho más intuitivo que mis grafiquitos. Entonces, hacemos para ver la homoceasticidad de vuelta. O sea, esto bueno, por ahí como que ya se sobreentiende, pero yo tengo una variable X y una variable Y, ¿sí? La variable Y, en este caso, mi variable dependiente es el gasto en alimentación, porque yo estoy queriendo ver una curva de Angel. Y mi variable X es el ingreso per cápita, ¿sí? Que es lo que grafiqué recién. O sea, hago el comando two-way scatter para ver el diagrama de dispersión y me tira esto, ¿sí? O sea, no importa la relación en este caso es positiva, aparentemente, que es lo que yo esperaría, ¿no? Que mayor ingreso, tengo más gasto en alimentos. Pero lo que se puede ver es que al principio empiezan muy pegadas las observaciones y conforme pasa conforme aumenta el valor del ingreso, cada vez existe mayor dispersión de datos, ¿sí? O sea, empieza acá relativamente cercanos y después se va aumentando la dispersión. Entonces, por lo menos, de forma gráfica, parece violarse el supuesto de homoceasticidad del error, que es lo que dice acá. Eso en forma gráfica, ¿sí? Acordémonos que ese es un supuesto que no, el supuesto 5 de Gauss-Markov, que no se usa en ensejamiento, pero sí que se utiliza para la estimación de las varianzas. Después tenemos la segunda parte del ejercicio que me pide la distribución normal del error, ¿sí? Esto no lo vamos a ver bien, pero, o sea, no se vio todavía teóricamente, pero bueno, es fácil de verlo gráficamente, que es, tiro el histograma del gasto en alimento, que es mi variable Y, y le agrego el coma normal para que me tire también una distribución normal encima de los datos para ver cómo debería verse la distribución. Hacia simple vista se puede ver que la distribución es
encima que es claramente asimétrica, cuando la distribución normal es simétrica, o sea, tiene muchas observaciones en esta parte y tiene muy pocas en esta. Entonces, de vuelta, a simple vista, no pareciese que se cumple el supuesto de normalidad del error o normalidad de I, es lo mismo. Bueno, vale, eso es materia para el siguiente ejercicio. Para el siguiente capítulo, perdón. Bueno, ahora volvemos a la guía práctica, el punto C. Dice, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios de MCO, estime los parámetros de un modelo donde el gasto en alimentos es función únicamente del ingreso del hogar. Ahí tenemos, ¿sí? Gasto en alimentos sería mi variable I y el ingreso del hogar, el IPCF, mi variable X. Y que este último ejerza un efecto constante sobre el nivel de dicho gasto. ¿Qué quiere decir el efecto constante? Y quiere decir que no dependa del nivel del cual yo parto, que siempre un peso más que tenga de ingreso se destine en tantos centavos de ese peso al gasto en alimentos. Es una relación lineal que, si ustedes se acuerdan, es como la estimación clásica, ¿no? Del beta 0 y el beta 1, todo, y las variables en nivel. O sea, no habría que hacer ningún cambio raro respecto a la regresión básica que tienen en el libro. En ese caso, entonces, volvemos de vuelta acá. C, solamente esto es lo que tienen que hacer. Reg es el comando para hacer una regresión, ¿sí? Una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, como vimos en el libro varias veces. Es el comando reg de la variable i y después la variable x. Y después ya vamos a ver el caso de cómo agregar muchas variables x. Pero ahora esto es una regresión simple, entonces regresión del gasto de alimento contra el ingreso per cápita. Tiro el comando y me sale todo esto, ¿sí? Esta es la salida típica de Stata de una regresión y que vamos a trabajar a lo largo de toda la materia. Así que es importante que se familiaricen y que sepan leer los resultados y entender, digamos, qué es cada cosa. Bueno, primero que nada, van a haber muchas cosas acá que todavía, por lo que vimos, no son... o sea, no vimos las definiciones, o sea, no van a saber qué significan, y está perfecto, digamos, ya es cuestión de tiempo nomás. Pero sí hay muchas cosas que ya se vieron y que es posible analizar desde acá. Primero que nada tenemos este es el número de observaciones, ¿sí? Las 1748 familias que decía el ejercicio, que son sobre las cuales se recabó estos datos, ¿sí? De ingreso y de gasto en alimento. Esto no importa. Bueno, acá el modelo, de la forma que lo estimamos, es el modelo clásico, ¿no? Ese es o sea, mi I. Es mi I, que es el siempre estimado. Pero es el I, que sería mi gasto en alimento. Tengo un beta 0, que es la constante, más un beta 1, que es el parámetro de la pendiente. Tengo un solo X, que es el ingreso de las familias. Y tengo un término del error, ¿sí? Siempre. Ahora bien, lo que me pide el ejercicio es estimar esto, sería el beta 0 y el beta 1, ¿sí? Estimarlo con los datos de la muestra. Lo que yo hice acá es correr la regresión con los datos de la muestra y hacer justamente eso. Y eso se ve acá. El gasto en alimento es mi variable I, el IPCF es mi variable X, y esto no es una variable, es la constante. Sería el beta 0. ¿Correcto? Acá tengo. Y este es el coeficiente. El coeficiente que le acompaña a mi X es 0,027 y esto es mi beta 1. ¿Se entiende? Esto es el beta 1 y esto es el beta 0. De todo este cuadrito, entonces, la parte como de resultados, si se quiere, como la parte de estimación, los parámetros estimados son beta 1 y beta 0. Siempre la constante se pone como último lugar, así que va a ser el último valor. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la constante? Era cuando mi ingreso, o sea, acuérdense que, como dice en el libro muchas veces, la interpretación de la constante no siempre tiene una
como un resultado lógico o matemático. Matemática sí, pero económicamente no, no siempre. Este es uno de esos casos. Me quiere decir que cuando el ingreso per cápita familiar es cero, la gente consume, o sea, el gasto per cápita en alimentos es de 9 pesos. O sea que es como difícil de interpretar económicamente qué quiere decir que si no tiene ingresos gasta 9 pesos. O sea, no tiene un sentido económico en este caso, ¿sí? Pero lo que nosotros sí nos interesa saber, que es la esencia de la curva de Angel, digamos, es el beta 1. Y la interpretación es bastante lineal, porque lo que me pide acá es que yo haga estime un efecto constante, y es básicamente que por cada peso adicional que recibe, peso per cápita familiar, digamos que una familia recibe per cápita, por cada peso adicional que recibe, destina 0,027, o sea, son casi 3, sería casi 3 centavos, ¿correcto? O sea, por cada peso que recibe una familia per cápita familiar, destina 3 centavos al consumo de alimentos per cápita, nuevamente. ¿Se entiende? Esa es la interpretación básica, digamos. Un peso nuevo de ingreso, 3 centavos nuevo de alimento, de gasto en alimento. Y acá se ve esto del efecto constante, ¿no? O sea, yo puedo paso de ganar 10 pesos y me sube 1 a 11, gasto 3 centavos, que es medio por ahí difícil de creer, digamos, que una familia que gane tan poco destine una fracción tan chica solo a alimentos. Pero si yo gano, como habíamos dicho, los 3.000, que era creo los casos extremos, si yo gano 2.000 pesos del 2002, ¿no? De esa época, por cada peso nuevo que me entra siempre destino 3 centavos de alimento. Por ahí puede ser un monto muy exagerado, considerando que la gente con tantos ingresos ya tiene cubierto todos sus requerimientos alimentarios, no capaz que destina menos a consumo de alimento, inclusive o sea, eso es lo que se debería esperar, ¿no? De la curva, eso es la teoría de Angel, justamente. Bueno, después, entonces ahí se entiende esto, ¿sí? Viendo el resto de o sea, esto es lo que nos pide el ejercicio, son estimar estos dos, esto y esto, y hacer la interpretación que acabamos de hacer. Después tenemos acá, esto es el error estándar de el beta 1, ¿sí? Esto sería lo que el libro, digamos, le nombra como el error estándar. El error estándar del beta 1. ¿Correcto? Eso es esta estimación que está acá. Y lo mismo para para la, para la constante. Si se acuerdan, este es la fórmula, si quiere, de esta es, o sea que esto es más teoría, pero es bueno, la raíz cuadrada el sigma cuadrado, sobre la suma total de cuadrados de x, sería en este caso, ¿sí? Sobre la raíz. Esa es la forma de estimar el error estándar, ¿sí? Bueno, este después es un parámetro poblacional, habría que bajarlo, habría que estimarlo, que es la suma de residuos cuadrados sobre n menos k menos 1 y todo eso que es más teórico, ¿no? Pero de ahí salen esos resultados, ¿sí? O sea, eso que está ahí resume, o sea, ese resultado que está ahí que está acá, es eso, es el error estándar de la estimación de beta 1 estimado y del beta 0. Bueno, y esta parte de t y de intervalo de confianza lo vamos a ver después, en el siguiente ejercicio, así que no, en el siguiente capítulo, perdón, así que eso sigue. Después tenemos, bueno, estos dos que no podemos, y esto sí se conoce, este es el r cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? El r cuadrado es una medida de la calidad del ajuste de la regresión, ¿correcto? O sea, según este r cuadrado me está diciendo que casi un 23% de la variación de i es explicada por el modelo. ¿Sí? ¿Si se acuerdan? O sea, esto se lo lee en forma porcentual, 22,7, bueno, casi 23%. O sea que con este modelo, en esta muestra, la variación de i, o sea, lo que las familias deciden gastar en gasto de alimento, el 23% se encuentra explicada por el ingreso per cápita. O sea, me está quedando un 77% de variación no explicada, digamos, de otros factores que no son solo el ingreso, que hacen a la decisión de cuánto decide
gastar en alimento de una familia. ¿Sí? Esa es la interpretación, digamos, típica del R cuadrado y es un resultado que aparece acá. Después, bueno, el ajustado no lo vemos todavía y este acá es el error cuadrático medio, ¿sí? Bueno, ese que tiene varios nombres. Este sería como sería el sigma estimado. El sigma estimado sería esto. Exactamente eso. ¿Sí? De la. Sería la. Sería el sigma estimado no cuadrático. O sea, sería la raíz que se utiliza en lo que dijimos antes recién para estimar esto, para estimar la varianza de cada estimador, de cada estimación, necesito este que es el error cuadrático medio. Y este cuadrito acá lo que resume básicamente es datos del modelo, de los residuos y el total. Este SS significa la suma de cuadrados, ¿sí? Esto que vemos acá, estas están acá, estas tres que están acá es la suma total de cuadrados, esta es la suma explicada de cuadrados y esta es la suma de residuos cuadrados, ¿sí? Que se acuerdan que se utiliza como un paso previo antes de definir lo que es la R cuadrada en Woolrich, aparece en la definición en los tres, ¿sí? Y se ve que efectivamente tienen una relación lineal, ¿no? O sea, la suma total de cuadrados, el STC, es igual a la suma explicada de cuadrados, el SEC, más la suma de residuos cuadrados, ¿sí? Entre estos dos se da este resultado. Luego acá tenemos los DF, son los Degree of Freedom, son los grados de libertad. Los grados de libertad, si se acuerdan para la estimación de lo que recién vimos del sigma cuadrado, o sea, de este es el error cuadrático medio. Para la estimación del sigma estimado se necesita la suma de residuos cuadrados. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Entonces, para la estimación de si se acuerdan, es igual a la suma de residuos cuadrados sobre n, que son las observaciones, menos k, que son los parámetros, menos 1, k son, perdón, las variables, y 1 que es como que no es una variable, pero que sí se estima que hace alusión a la ordenal origen, ¿sí? Al beta 0. O sea, esto es para cantidad de beta 1 dependientes y esto para el beta 0. En este caso que tenemos acá, tenemos un n de 1748 menos k, que en este caso es una sola variable, entonces el k es 1, y menos 1, que sería la constante. ¿Correcto? Entonces me queda 1748 menos 1 me da 1746. Y esto habíamos dicho que era la suma de residuos cuadrados. Entonces la suma de residuos cuadrados dividido los grados de libertad me da esta operatoria acá. ¿Sí? O sea, la podemos hacer tranquilamente, nos va a tirar ese resultado. O sea, esta es la suma de residuos cuadrados sobre los grados de libertad que tiene para hacer un estimador insesgado, me da, a decir, tengo que eliminar acá la coma, me da esto, el 237,25, ¿correcto? Entonces, esto de acá es esto, la estimación de la varianza sería, de la varianza poblacional. Y si a esto, a la estimación de la varianza, le hacemos la raíz cuadrada, ¿qué tendríamos ahí? O deberíamos tener esto que está acá. ¿Sí? Si a esto le tomamos la raíz cuadrada, nos va a quedar el error cuadrático medio, que es el que se utiliza para las estimaciones de la varianza acá de los estimadores. Entonces, si a esto le tomamos la raíz cuadrada, me da justamente el resultado que está acá. ¿Se entiende? Ahí entonces cubrimos bastante bien, bastante bien o bastante lo que conocemos, lo que todavía viendo capítulo 2 y 3 de Woolrich estamos en condiciones de saber, que son las observaciones, el R cuadrado y que es el error cuadrático medio. Y acá vemos la suma total explicada, la suma de residuos al cuadrado y la suma total de cuadrados. Y bueno, esta es la estimación de la
de la varianza. Y lo más importante para resolver este ejercicio puntual y para el resto del cursado básicamente es lo que se resume en este otro cuadro. Bueno, esta segunda parte acá todavía no la podemos ver, pero no, o sea, no la conocemos, pero acá se ve que el gasto en alimento es mi variable y el ingreso es mi variable x. Entonces mi variable x la acompaña este coeficiente que sería el beta 1, que le decimos la interpretación de por cada peso adicional 3 centavos se gastan en alimento, y este que es el beta 0, que dijimos que tiene una interpretación medio rara por el término de... O sea, económicamente es rara, pero matemáticamente significa eso. Y estos son los errores estándares de las estimaciones de estándar de error de beta 1 y de beta 0. ¿Correcto? Y con eso tenemos como cubierto toda esta parte del análisis. Después pasamos al punto D. El punto D me dice: especifica un modelo de elasticidad constante para la curva de Engel y repita el análisis de los ítems A y B. Y bueno, y después estímelo con MCO. ¿Qué significa un modelo de elasticidad constante? Si se acuerdan, o sea, el modelo es lineal. O sea, el modelo de regresión que trabajamos va a ser lineal siempre. ¿Qué significa ser lineal? Que es lineal en los parámetros. O sea, el beta 0, el beta 1, eventualmente beta 2 y demás, siempre van a aparecer o sea, en forma lineal, digamos, sumando entre sí. Y nunca va a aparecer dividiendo, ni al cuadrado, ni multiplicándose entre sí, porque nunca va a haber un beta 1 por beta 2, porque eso implicaría una no linealidad de los parámetros, que eso es lo que no hace el modelo. El modelo siempre es lineal en los parámetros. Lo que sí se puede hacer es modificar las variables, o sea, tanto las x como las y se las pueden hacer modificaciones para que las interpretaciones que saquemos de esos parámetros, de esos beta 0, beta 1, sea diferente. ¿Sí? Hasta ahora lo que nosotros hicimos fue dejar la variable x y y como están, en nivel, y obtuvimos un efecto constante. O sea, sin importar dónde estés o cuánto ganes, por cada peso nuevo que te entra a la familia, vos dedicás 3 centavos de esos alimentos. Ahora bien, me piden este ejercicio elasticidad constante. En ese caso, lo que yo tengo que hacer es, si se acuerdan digamos del libro, es hacer transformaciones logarítmicas a las variables. ¿Sí? Si yo trabajo con el logaritmo de x y el logaritmo de y, la estimación que yo saque del beta 1, que acompaña ese logaritmo de... vamos a hacer acá. Por ahí más fácil de... Si yo trabajo con el logaritmo natural de y, va a ser igual a... Bueno, va a seguir habiendo un beta 0 más... más un logaritmo de... Perdón, más un beta 1 y un logaritmo de x. Más siempre un término del error. ¿Sí? Ahora, la interpretación de este beta 1 cambia, ya no va a ser más cuántos centavos de un peso dedico a alimento por cada peso que gano. No, ahora la interpretación de este beta 1, al haber hecho las transformaciones sobre x y sobre y en forma logarítmica, las interpretaciones van a ser en forma de cambio porcentual. ¿Sí? Va a ser, ante un cambio porcentual en x de un 1%, ¿cuánto va a cambiar? O sea, ¿en qué porcentaje va a cambiar mi gasto en alimentación? Y eso es justamente la interpretación de una elasticidad, ¿sí? Si se acuerdan de matemáticas, de micro, es eso, significa la elasticidad de y sobre x es cuánto cambia en qué porcentaje cambia en y cuando x cambia en 1%. Al hacer esta transformación sobre y, la transformación no lineal de vuelta, pero sobre y sobre x, obtengo que la interpretación que sale del beta 1, que sigue siendo lineal, cambia radicalmente y ahí obtengo una interpretación y un resultado diferente, que es lo que me pide en este ejercicio, que a veces es útil, dependiendo bueno, de los diferentes casos. ¿Sí? Pero acá, esto es la transformación que yo debo hacer. Entonces, viniendo nuevamente a los ejercicios, lo que hace es generar los logaritmos. Genera una variable que se llama ln-ipcf, que es el logaritmo del ingreso, y lo mismo para el gasto de alimentos. ¿Sí? Acá me van a aparecer las nuevas variables. Me generó una nueva variable de ingreso y una nueva variable de alimentación. Ahora me pide hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿sí? El punto A y el punto A y B. Hacemos de vuelta lo mismo.
Y vamos a ver que ahora sí cambia radicalmente, digamos, las medias, las medianas, sí, porque estoy haciendo una transformación no lineal sobre las variables. Entonces es de esperar que, eh, bueno, que cambie todo, ¿sí? O sea, recuerden que los logaritmos solamente se pueden tomar de variables positivas, ¿sí? En este caso los ingresos y los gastos son positivos, digamos, no pueden ser negativos, entonces no hay problema, pero yo no puedo transformar logarítmicamente variables que tienen valores negativos. O sea, no existe el logaritmo de una variable negativa. Bueno, acá de vuelta vemos la mediana, que ahora la mediana está por debajo de la media, pero no está por debajo de la mediana, eso por una cuestión de la transformación. Vemos que los desvíos estándares son significativamente menores. Si antes como que el desvío estándar era casi igual a la media, como que tenía demasiada amplitud, ahora está mucho más concentrado. Y lo mismo pasa con el gasto en alimento. Bueno, las observaciones, la mediana, ¿qué más pedía? Ah, bueno, y esto que es la el rango. El rango son muchísimo menores, ¿sí? El otro era 3200, ahora vemos que los rangos son muchísimo menores y casi similares, ¿sí? Pues hizo una transformación no lineal sobre todos los valores de las variables. Eh, bueno, y ahora vamos a esto que es los casos más interesantes. Tiramos de vuelta la misma la misma que hicimos antes del diagrama de dispersión, viendo si se cumple o no el supuesto de homoelasticidad del error. Antes habíamos visto el gráfico y inferimos que no se cumplía. Ahora, en este caso, bueno, hay que por ahí ignorar un poco los outliers y recordar que esto es un análisis gráfico, no técnico preciso si se quiere, pero se puede ver con bastante más claridad que la dispersión, o sea, tengo una relación positiva, ¿sí? Sí, porque va hacia arriba, pero la dispersión parece ser mucho más constante que antes, ¿sí? Antes como que la dispersión empezaba chica y como que se, la varianza se disparaba conforme aumentaba x. Acá por más que aumenta x, o logaritmo de x como le quieran decir, se puede ver que la dispersión se mantiene bastante pareja o constante a lo largo para diferentes valores de x. Esto es una prueba, si se quiere, a favor de el supuesto homoelasticidad, que sí se cumplió. Que sí se está cumpliendo, mejor dicho. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ahora vamos al histograma para ver la normalidad. Y ahora vemos que sí, tengo una distribución muchísimo más de la I, digamos, de los errores de I o de la distribución de I, que se asemeja muchísimo más a una normal, ¿sí? Yo grafico una normal arriba y vemos que la distribución, o sea, obviamente siempre van a haber un poquito de casos que están un poco por afuera, por arriba, por abajo, pero vemos que la distribución se asemeja muchísimo más a una normal. ¿Correcto? ¿Qué me dice esto? Me está diciendo que transformar las variables originales, digamos, en nivel, tanto x como y en su forma logarítmica, me está produciendo o sea, son unas nuevas variables, pero que se asemejan o que parecen cumplir mucho mejor los supuestos de Gauss-Markov, bueno, y el de normalidad del error que vamos a ver, que son claves para las estimaciones y para inferencia que se ve en capítulo 4. ¿Sí? Esto es una típica que se hace muy frecuentemente en los casos de variables relacionadas a ingreso. Como el ingreso es, por definición, asimétrico y con mucha acumulación cerca de los ingresos de cero, transformarla logarítmicamente por lo general lleva a que se cumplan mejor los supuestos, porque recordemos que la homoelasticidad es un supuesto, ¿sí? Así como la media condicional 0, que es el supuesto 4, también es un supuesto. Y yo no lo puedo verificar fehacientemente nunca, porque son un supuesto como teóricos, son más profundos, pero se puede ver que transformando logarítmicamente estas variables, como que se corrigen mucho esos errores y podemos tener estimaciones mucho más precisas, ¿sí? Insesgadas también. Porque si falla bueno, el supuesto 5 no se necesita para insesgadez, pero sí para la parte de estimación de varianza. Bueno, y por último me pide hacer la regresión. Acá hago la regresión del logaritmo del gasto en alimento contra el logaritmo del ingreso per cápita. Corro la regresión y de vuelta. De vuelta tengo los mismos resultados que antes, ¿no? O sea, no, son diferentes. O sea, yo digo que el mismo cuadro,
tengo la misma cantidad de observaciones, y el R cuadrado cambia, se va a 29, antes era 23 creo. Y todos estos valores cambian porque se reescalan automáticamente, ¿sí? Porque recordemos que todos estos salen de diferencias al cuadrado. Y si mi media cambia, y si mis variables cambian, cambia mi media, cambia todo. Entonces, todos son nuevos valores. O sea, nunca se rompe la estructura acá, ¿no? De que esto más esto igual a esto. Pero sí cambian todos los valores. Y también, como es de esperarse, cambian acá los valores de los coeficientes y sus interpretaciones también se modifican. En este caso la constante pasa a ser negativa, como que tiene menos sentido todavía. O sea, como que ya las interpretaciones ahora son en cambio porcentuales, ¿sí? Pues estamos hablando de elasticidad, porque transformamos las variables originales. La constante, bueno, como que no tiene sentido, pero acá esto es el que nos interesa para la curva Engel. Y me está diciendo que, recordemos que esto es una elasticidad, ¿no? Por un incremento de una elasticidad constante, un incremento de un 1% en el ingreso, ¿sí? O sea, por cada incremento de un 1%, sin importar cuánto tengas, ¿no? Pero del 1% de tu ingreso per cápita familiar, vas a destinar un 0,5%, esto está en porcentual, o sea, del cada 1% vas a destinar un 0,5% a gasto en alimento. ¿Sí? Antes era todo en peso porque la variable era nivel. Entonces por cada peso de ingreso gastaba 3 centavos en alimento. Ahora es porcentual. Por cada 1%, digamos, por cada incremento de un 1%, un punto porcentual que yo gane del ingreso, voy a destinar 0,5 a gasto en alimentación. ¿Sí? Ahí cambian las interpretaciones. O sea, de última pueden repasar en el libro, hay muchos ejemplos de eso, especialmente en el capítulo 2. En el capítulo 3 ya no hace tantos ejemplos de esto. Pero ahí se habla de esto del logaritmo y cómo se interpreta del incremento de un punto porcentual, incremento de un 0,5 porcentual del otro. Como vemos, la elasticidad es constante, ¿sí? O sea, no importa qué nivel tengo yo de ingreso, siempre que aumento un 1%, destino un 5%, un 0,5 de ese a alimento. Y bueno, como dijimos, los errores estándares cambian, todo cambia un poco más con las nuevas, con la transformación no lineal que se hace en las variables. El punto F me dice: interprete estadística y económicamente los efectos ceteris paribus obtenidos en los modelos estimados en los ítems C y D y compruebe si ambos modelos estiman una elasticidad de ingreso similar. Bueno, acá ya está bastante redactado, digamos, ¿sí? El efecto ceteris paribus y las estimaciones, correcto. Bueno, acá podemos leer lo que está escrito y vamos razonando en el momento. Aquí dice: la elasticidad de ingreso en el modelo log-log es simplemente el coeficiente, el 0,51 este que vimos. Vamos a checarlo porque si no me queda muy grande. Que es el que está acá, ¿sí? Esto ya es la elasticidad constante de este modelo, que será la elasticidad promedio en este caso, claro. O sea, siempre cuando yo hago estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios, siempre toma promedios, ¿correcto? Entonces, si bien por ahí la elasticidad puede ir cambiando en realidad, o debería cambiar, o sea, cuando yo tengo ingresos bajos, mi elasticidad es muy alta. O sea, cuando yo tengo ingresos bajos, destino mucho por cada incremento de mi ingreso, incremento mucho mi gasto en alimento. Y cuando yo soy muy rico, que ya tengo cubiertas mis necesidades alimentarias, por cada incremento de ingresos, yo destino cada vez menos sería en alimento. Ese es justamente el efecto de Engel, ¿no? Acá yo estoy estimando un efecto constante, o sea, de vuelta. O sea, es elasticidad, pero sigue siendo constante, o sea, no queda fuera de esa, no puedo medir ese efecto, pero va a ser una elasticidad promedio, ¿correcto? O sea, es cercano a o sea, se promedian esos efectos, de cuando soy muy pobre consumo mucho, tengo una elasticidad alta, y cuando soy muy rico tengo una elasticidad baja, se promedian y me da este efecto, que es lo que dice acá. Después dice: para el modelo nivel-nivel, que es el del punto C, ¿sí? Cuando no hago las transformaciones, dice hay que usar la fórmula de elasticidad. La derivada, o sea, si recordemos la fórmula de elasticidad es, bueno, yo siempre la pienso
como la derivada de y respecto a la derivada de x por x sobre y, ¿sí? Así es como me acuerdo yo por lo general de las elasticidades. Ok, la elasticidad de y, la derivada de y respecto a x, ya está estimado en el punto C, ¿sí? Esto es el beta 1, ¿sí? Pues si yo al modelo original de y igual a beta 0 más beta 1 por x más u, hago la derivada de y respecto a x, o sea, una derivada facilísima, me obtengo el beta 1. Entonces esto ya está beta 1. Y ahora me falta el punto x y el y. El x y y lo que hacen en el ejercicio es, o sea, como x es una variable, como esto se evalúa siempre en un punto, ¿sí? La elasticidad se evalúa en puntos. Y yo acá tengo que estoy haciendo una elasticidad promedio. Entonces lo que va a terminar haciendo es hacer la x promedio sobre la y promedio. Sí, eso es lo que va a hacer acá. Dice, la derivada del gasto respecto al ingreso es igual al coeficiente estimado, que es el 0,028 o 3 centavos que habíamos dicho antes, ¿sí? Esto es la derivada. Y será el valor promedio de la derivada. A esta derivada promedio le tenemos que dividir el ratio entre gastos e ingresos promedios, es decir, esto que sacamos en el punto A, ¿correcto? La media de los ingresos era 320 pesos y la media del gasto en alimento era 18. Entonces hacemos esa operación, que si se dan cuenta, tipo, es lo mismo que hice yo en el Paint. Cambian un poco la notación y me da 0,48, que es bastante similar a este. O sea, hay diferencia en tema de cómo se pondera nomás. Que uno promedia de diferente forma nomás los... Y de vuelta son aproximaciones, ¿no? Logaritmos. Cuando trabajo con logaritmo es una aproximación al efecto, al cambio porcentual. Entonces como que siempre va a haber diferencias, pero virtualmente son bastante similares, ¿sí? O sea, entonces o sea, ambos modelos se pueden estimar la elasticidad de ingreso con ambos modelos, solamente que de diferentes formas. Por lo general, cuando tengamos un ejercicio similar, siempre vamos a trabajar con este, ¿no? Vamos a hacer las transformaciones, que encima nos hacen cumplir mejor los supuestos de Gauss-Markov, y vamos a hacer la regresión de logaritmos para poder obtener la elasticidad constante si necesitamos calcular eso. Bueno, y el último punto me pide comente sobre la bondad de ajuste de los dos modelos estimados y su comparabilidad. Bueno, la bondad de ajuste, si se acuerdan, es una forma de llamar a la R cuadrado, ¿sí? Es qué tan bien ajusta los datos, ajusta el modelo a la variación que se evidencia en I. En este caso vemos que el R cuadrado es de 29%, o sea, el 29% de la variación de I está explicada por el modelo. ¿Correcto? Y en este otro caso habíamos visto que el R cuadrado era de 23. Ok, acá lo que me pide es que evalúe su comparabilidad. Ahora, bueno, esto es un modelo de regresión simple, como que no puedo verlo bien, digamos, pero yo cuando tengo un modelo de regresión múltiple, yo voy a corroborar que a la medida que agrego variables o las voy eliminando, se va modificando el R cuadrado. Y cuando yo agrego una variable que explica mucho, o que tiene mucha relación, o que sirve para explicar mucho de la variación de I, mi R cuadrado va a aumentar de forma pronunciada, y cuando yo la elimino, bueno, va a bajar en la misma proporción. Ahora, bien, en este modelo, solamente en una regresión simple, como que yo veo baja un 23 y digo, ok, los ingresos explican un 23% de cuánto gasta la familia en alimento. Acá, en cambio, la interpretación es el logaritmo de los ingresos explican un 29% de cuánto varía el logaritmo del gasto en alimentación. Si uno comparase únicamente las R cuadrado, caería como en el error de decir, ok, este modelo entonces es mejor que este modelo, ¿sí? Porque el R cuadrado es mayor, entonces por ende explico más del modelo con esta forma que con esta otra. El problema acá es que los modelos no son similares. O sea, pareciesen que sí, pero miden cosas distintas. Acá lo que yo estoy midiendo es el logaritmo de gasto en alimento, y en el otro estoy midiendo el gasto en alimento, ¿sí? Las interpretaciones por sí son diferentes, como ya vimos, de los coeficientes. Entonces, cuando yo modifico
sea, podría modificar solamente la X. Y ahí sí sería como modelos similares. Pero yo al modificar, al aplicar una transformación no lineal sobre la Y, sobre la variable Y, mi modelo cambia totalmente. ¿Sí? O sea, mi variación del modelo ya no es la misma. Entonces no podría comparar los dos modelos y decir, ok, porque si yo mirase solamente el R cuadrado, yo podría decir, ok, me gusta más este que el otro. Entonces, este es mejor modelo que el otro. O es un modelo que, no mejor, sino un modelo que explica más a la I, a mi pregunta. Pero no, porque acá yo estoy modificando las I. En una tengo I y en otra tengo logaritmo de I. Entonces no son comparables en ese sentido. No puedo decir que un modelo es mejor que el otro porque estoy explicando diferentes cosas. O intentando explicar diferentes cosas. Si bien las interpretaciones o el resultado general es como esto de la curva de Inger, yo al hacer una transformación sobre I ya directamente estoy como queriendo estimar un nuevo modelo y por ende no dejan de ser comparables entre sí. ¿Correcto? Entonces lo que me quiere pedir acá el ejercicio es justamente eso, que yo compare, que diga, ok, este monto es 29 más grande que 23, pero ojo que no estoy comparando las mismas cosas. ¿Sí? Si yo al modelo de gasto en alimento le pondría este otro, el porcentaje, al porcental, ahí sí podría decir, ok, este explica mejor, esta semi-elasticidad es una mejor proxy o lo que sea, pero ahora no existe forma de comparar los dos porque son diferentes modelos lo que estoy explicando. ¿Sí? O sea, cuando yo haga regresiones múltiples y yo agregue variables o saque o las modifique o alguna le ponga en forma logarítmica, una ponga en forma cuadrática, ahí sí y yo no modifique la I, siempre me mantenga con la misma I, ahí sí yo voy a poder decir, ok, este modelo ajusta mejor que este otro, porque con estos cambios variables o con esta nueva variable o eliminando esta otra variable, lo que sea, va cambiando mi R cuadrado siempre respecto a la misma I. Cambio acá que estoy comparando I contra el logaritmo de I, no es válida, digamos, la comparación. ¿Correcto? Eh, bueno, y con eso terminamos este primer ejercicio. Ya vamos a ir subiendo, voy a ir subiendo los otros, el 1.2 y así vamos a ir avanzando. Eh, pero acá damos por terminado este. Y bueno, después iremos viendo formas de interactuar más, de que puedan hacer preguntas y eso. Por ahora vamos subiendo videos y vemos que tanto podemos avanzar de esa forma. Y bueno, de vuelta, disculpen todas estas gráficos de poca calidad, pero bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha y cualquier sugerencia que tengan, más que abierto a mejorar en ese sentido. Así que, bueno, estamos viéndonos en la próxima.